¿Qué tal, chavos de fluidos? Vamos a continuar con el tema de presión. Vamos a seguir haciendo ejemplos de cálculo de presión. Eh, la, clase, la clase pasada, o las clases pasadas, vimos una expresión para la presión en diferentes puntos del fluido. Nuevamente vamos a recordarla y vamos a seguir haciendo ejercicios de, de, de esta expresión. Habíamos visto que nuevamente tenemos un depósito con un fluido y nos interesa calcular la presión en este punto, y la presión va a ser igual a la presión atmosférica, que ya conocemos su valor, más la densidad del fluido multiplicado por la H, donde la H es justamente la profundidad a la que se encuentra el punto donde nosotros queremos calcular la presión. ¿Ok? En ocasiones, en ciertos textos, a la diferencia de la presión menos la presión atmosférica, a esta cantidad se le conoce como presión manométrica. ¿Sí? Presión manométrica, y que corresponde justo a la presión que nosotros le colocamos a las llantas, a los neumáticos. ¿Ok? Entonces, vean nuevamente, recordemos aquí, entonces, la presión va a depender de la profundidad. Si nosotros nos adentramos en el mar y cada vez aumentamos la profundidad, nos vamos a una profundidad más alta, pues la presión va a ser mayor. Va a llegar un momento en que nosotros no soportemos tanta presión y tenemos que subir, porque inmediatamente nuestro cerebro se va a afectar. ¿Ok? Bueno, también la clase pasada vimos la utilidad del principio de Pascal, que se deduce también de esta ecuación. Vean que solamente depende de H, por lo cual implicaba que si yo calculaba la presión en estos puntos que se encontraban en el mismo valor de H, pues la presión era la misma. ¿Ok? Entonces, el principio de Pascal me establece que la presión va a ser la misma siempre y cuando se encuentren a la misma profundidad. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio. Incluso estimamos y vimos que hicimos el ejemplo de la máquina hidráulica, donde veíamos que entre mayor superficie, más superficie había. eh, para poder subir un auto de cierto peso, pues bastaba con compensarlo con el tamaño de las bases donde se colocaba el coche y donde se ejercía una fuerza o presión. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a calcular la presión, o vamos a imaginar una presa que está, pues digamos, llena hasta una cierta altura H, y vamos a calcular cuál es la fuerza total que el líquido, ¿sí? Está ejerciendo sobre la presa. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer el siguiente problema. Vamos a imaginar que vamos a dibujar una presa. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujarla aquí. Vamos a imaginar aquí. Soy muy mal dibujante, así es que vamos a ver que se parezca lo más a una presa. Aquí va a estar la pared. ¿Sí? Y no sé si han visto la forma que tiene las presas tienen en la pared. Esta pared es de concreto.
y vean que justamente en la parte inferior se va agrandando la parte del concreto, ¿sí? ¿Tendrá algún sentido esto? Pues sí, porque nuestra formulita que acabamos de ver nos dice que a mayor, entre más grande es H, mayor va a ser la presión. Entonces no tendría caso, ¿sí?, construir una presa llenando toda esta parte de concreto, si en la parte superior, pues como es H, es casi cero, ¿sí?, pues la presión no se va a sentir presión arriba. Entonces a medida en que vamos descendiendo, la presión va a ser mayor. Abajo es donde se necesita reforzar con concreto para que justamente resista, porque ahí es abajo donde mayor presión se va a sentir. Entonces no tiene caso, sería un gasto innecesario, pues llenar toda esta parte de aquí de concreto. Entonces más bien esta parte inferior es la que se debe de reforzar, porque la presión ahí va a ser mayor de acuerdo a nuestra ecuación, esta ecuación que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, digamos que sí está nuestra presa. Ahora vamos a pintar nuestro líquido. Vamos a suponer que voy a borrar esta parte de aquí. Y ahora vamos a dibujar vamos a suponer que hasta aquí llega la superficie de líquido, ¿sí? Vamos a ponerlo con rojo. La altura a la que llega el líquido, vamos a suponer que llega hasta aquí. Esta es hasta aquí. Se llena la presa hasta una altura H, H mayúscula, ¿ok? Entonces la pregunta aquí es, ¿cuál es la fuerza resultante que se ejerce sobre esta parte de la presa? ¿Sí? ¿Por qué? Esta parte aquí se siente el fluido. Todo este fluido va a ejercer una presión sobre la presa. ¿Y cuál es la fuerza resultante que está ejerciendo el fluido sobre esa presa? ¿Sí? Y quizás lo más obvio, pues nos dicen, bueno, si la presión es la fuerza sobre el área, pues tomo el área total de toda esta área que pinté de azul, sobre el cual toca la parte de la presa, y pues lo divido entre, qué sé yo, mido el área y calculo por ahí una presión y listo, ¿no? Tomo la presión atmosférica, por ejemplo, que aquí se siente, recuerden aquí, ay, se me olvidó. En la superficie tenemos una presión, que es la presión que la atmósfera está ejerciendo sobre el fluido. Ese valor la conocemos. Entonces uno diría, bueno, pues tomamos el área pintada de azul, lo multiplicamos por la presión y obtenemos la fuerza total, ¿sí? Ese sería un planteamiento sencillo, pero no es del todo exacto, ¿sí? Y vamos a ver por qué, ¿ok? Ok, vamos a primero hacer lo siguiente. Vamos a imaginar que vemos de perfil este, esta presa, ¿sí? Y vamos a imaginar que lo estamos viendo así. Esta es la pared, ¿sí?, de la presa, ¿sí? Ok. Entonces,
por un lado, ¿sí? Del lado izquierdo tenemos todo el agua y esta está ejerciendo, ¿sí? Una presión, vamos a llamarle presión y presión del lado izquierdo, que es donde está todo el agua, ¿sí? Pero exactamente en ese punto también, en ese punto, estoy tomando un punto arbitrario de aquí de la presa, este punto aquí. En ese punto, del lado izquierdo está sintiendo una presión que es el agua que se encuentra a esa altura, en ese punto de ahí. Pero también del lado derecho de la presa, hay una presión que también se está ejerciendo ahí. ¿Qué presión es esa? Pues la presión de la atmósfera. Del lado derecho tenemos aire y por lo tanto también está ejerciendo una presión en ese mismo punto que se va a contrarrestar o sumar con la presión que se siente del lado izquierdo. ¿Sí? Del lado izquierdo. ¿Ok? Y esta presión de aquí del lado derecho va a ser la presión atmosférica. Del lado derecho no solamente es la presión atmosférica, porque también tenemos un líquido. Y la presión, ¿cómo va a ser calculada? ¿Sí? Pues vamos a calcularla. La presión total sería la presión, ¿sí? Del lado izquierdo, que va de derecha a izquierda, la presión en esa dirección se está ejerciendo la fuerza, menos la presión del lado derecho. Están en sentido contrario estas dos, entonces se deben de restar, ¿sí? Pero la presión del lado izquierdo, como hay fluido, pues va a ser nuestra expresión que conocemos, es ρ por G, ¿sí? Por H, ¿sí? H, ¿cuál es? Pues donde se encuentra, a qué profundidad se encuentra este punto. Menos, más, ay, perdón, aquí voy a ponerlo tal como lo hemos estado escribiendo. ¿Sí? Es presión atmosférica más ρ por G por H. ¿Sí? Y del lado izquierdo y del lado derecho, pues solamente tenemos la presión atmosférica, porque ahí solamente es el aire, no tenemos agua, y por lo tanto la presión total, vean que aquí se van a restar las presiones atmosféricas y nos va a quedar solamente esta expresión de aquí. O sea, en un punto arbitrario, ¿sí? De ahí de la presa, la presión que se va a sentir va a tener esta forma que tenemos aquí. Presión total en el punto que se encuentra a una profundidad H va a ser ρ por G por H. Ven que aquí ya no interviene para nada la altura, la presión atmosférica, solamente depende de H. ¿Sí? La presión atmosférica se resta por la presión atmosférica que se siente de un lado con la presión atmosférica del otro. ¿Ok? Vean que aquí depende de H. Es decir, si yo me muevo, nuevamente voy a hacer aquí un dibujo de la presa. Nuevamente, depende de H. ¿Sí? Otra vez tengo aquí mi presa. Otra vez aquí tengo mi... ¿Sí? Si yo mido la presión a una altura de 1 metro, ¿sí? Y después la mido a 2 metros, pues la presión es diferente, ¿sí? Y se va a ir incrementando, pues a medida en que este H aumenta. O sea que la presión aquí va a ser mayor, ¿sí? A medida en que me voy hacia la profundidad de la presa, pues va a ser mayor, ¿sí? Si me muevo 10 metros, ¿sí? Pues va a ser mayor, va a cambiar. Si después me muevo no 10 metros, sino 1 metro, va a cambiar la presión, va a ser diferente. Si sigo bajando 1 centímetro más, la presión va a ser diferente. Va a ser ligeramente más pequeña, pero al final de cuentas diferente. Si yo me muevo 1 milímetro, va a ser diferente. Si yo me muevo 1 milésima de milímetro, ¿sí? Va a ser diferente.
porque depende de H, va a ir cambiando a medida en que yo cambie H, ¿sí? ¿Cuál va a ser la presión total que se va a sentir? Pues la suma de todas esas presiones, ¿sí? Pero ¿cuántas presiones tenemos? Pues tenemos una aquí, otra aquí, otra aquí. Cada pedacito que me mueva, una millonésima de milímetro, va a ser diferente la presión, ¿sí? Y pues voy a tener una infinidad de presiones ahí, ¿sí? Todas esas presiones al final las tengo que sumar para calcular la presión total que se va a sentir sobre el muro de la presa, ¿ok? ¿Sí? O sea, la presión total será la suma de todas esas presiones que yo siento ahí, ¿sí? Aquí tengo una presión I y yo tengo que sumar todas esas presiones. ¿Cuántas presiones tengo? Infinito, ¿sí? Tengo una suma infinita de presiones. Entonces, cuando aparece este concepto de suma infinita, ¿qué nos recuerda del cálculo diferencial integral? ¿Sí? Efectivamente es una integral. Entonces, esto nos hace pensar que si yo quiero calcular la presión total que se va a sentir, tengo que realizar una integral que equivaldría a ser una suma infinita de términos, ¿sí? Y aquí viene justamente la importancia de manejar el cálculo diferencial e integral, ¿sí? O sea, el cálculo diferencial no se nos enseñó para hacernos sufrir, sino para resolver problemas. Ahora, ¿cómo resolvemos y cómo planteamos nuestra integral? Ahí es donde, pues, solamente el estar haciendo ejercicios, el estar teniendo ese hábito de estar haciendo integrales, problemas donde intervengan integrales, pues nos va a ir haciendo madurar de cómo ir planteando resolver este tipo de problemas, ¿ok? Bueno, para resolverlo, vamos nuevamente a hacer un dibujo. Los dibujos en física son fundamentales para entenderlo. Los que no hacemos dibujos, muy difícilmente se puedan resolver problemas sin hacer dibujos. Hay gente que es muy inteligente, pero los que no lo somos, pues tenemos que basarnos en estos dibujos, ¿ok? Entonces vamos a imaginar, nuevamente otra vez, pinto hago mi presa, aquí la tengo, ¿sí? Y me voy a concentrar, me quedó mucho, me voy a hacerla de nuevo, ¿sí? Nuevamente estoy viendo mi presa de perfil. Bueno, me sigue quedando mal, ¿ok? Me voy a concentrar, nuevamente aquí tenemos la superficie, pero me voy a concentrar, ¿sí? En un pequeño pedacito, en una parte infinitesimal. Recuerden, el cálculo diferencial integral consiste en analizar cuestiones muy pequeñas y después tomar límites, ¿ok? Bueno, voy a imaginarme que analizo esta región que aquí parece grande, pero en realidad va a ser una región pequeña. Y le voy a llamar ese diferencial de Y, ¿ok? Entendiendo esto como la altura de un pequeño, como si yo tomara un pequeño triangulito sobre la plataforma de la presa, ¿sí? Este triangulito, vean, algo que sí es importante, que incluso se me olvidó aquí plantear, es la anchura de la presa. Esta anchura es importantísima. Ya decía yo que algo se me había pasado, ¿sí? Esta anchura de la presa le voy a llamar W. ¿Ok? Entonces ahorita que justamente me salió, que estoy planteando aquí el problema, pues hace falta. Entonces, imagínense que esta región, ¿sí? Tiene una altura diferencial de Y, una región muy pequeña, y que tiene pues una anchura W. El triangulito que se está formando de ahí de agua, ¿sí? Va a tener un área, ¿sí? Esta área, ¿sí?
que le voy a llamar diferencial de área, pues va a ser la anchura W por la altura que yo estoy considerando que es diferencial de Y. ¿Ok? Es una región tan pequeña que esta región yo la puedo localizar, ¿sí? Con la coordenada Y. ¿Cuál va a ser esta coordenada Y? Pues la distancia que hay desde la base de la presa hasta el punto diferencial de Y que yo estoy estudiando, ¿sí? Me va a interesar estudiar ese diferencial de Y. ¿Qué está pasando en ese diferencial de Y? ¿Sí? Ahora, si recordamos, la altura hasta acá es H mayúscula, ¿sí? Y normalmente este pedacito que está aquí es lo que le hemos llamado nosotros H minúscula, la profundidad, ¿sí? Recuerden que la H que aparece en la formulita que hemos visto de presión es la profundidad. O sea, este diferencial de Y que estoy estudiando aquí se encuentra a una profundidad H, ¿sí? Es decir, a una altura Y de medido desde el fondo, ¿sí? Y vean que pues aquí hay una relación muy clara, ¿no? H mayúscula es H minúscula más la Y, ¿ok? H es la profundidad medida desde la superficie del agua y la Y es, la H es desde la superficie al punto que yo voy a estudiar y la Y es la distancia medida desde el fondo de la presa hasta este punto que me interesa estudiar. Entonces, aquí hay una relación importante, ¿sí? Y como a mí me va a interesar la Y, vean, me interesa este punto de aquí. Después vamos a ver lo que voy a hacer. ¿Ok? Entonces la Y es H mayúscula menos H. ¿Ok? Esto lo vamos a recordar. El diferencial de área del que estoy hablando ahí, ¿sí? Es esa pequeña sección que yo estoy estudiando, es un rectángulo de anchura W, que es el ancho de la presa, por la altura diferencial de Y que estoy estudiando. Un diferencial muy pequeño y por lo tanto el diferencial de área pues también es muy pequeño. Ese diferencial de A yo lo localizo a una profundidad, a una altura Y, sí, respecto a la profundidad, el fondo de la presa. ¿Ok? Bueno, vean, aquí yo siento una presión, una determinada presión. Ya habíamos dicho que acá voy a sentir una presión mayor, acá voy a sentir una presión mayor, y en cada uno de ellos yo voy a sentir una presión, ¿sí? En lo particular, este diferencial de Y donde yo lo estoy estudiando, pues estoy sintiendo también una presión. ¿Cómo puedo calcular eh, esa, esa presión ahí? Pues la fórmula que acabamos de obtener. La presión total que se siente en ese punto Y va a ser ρ por G por Y. Pero por H, perdón. Y la H, pues la puedo poner en términos de mi Y. G, H mayúscula, menos Y. Esa es la presión que se está sintiendo en ese diferencial de Y. No es la presión total. Es la presión que se está sintiendo en este diferencial de Y. Pero así como ese diferencial de Y, pues puedo tomar un montón. Así como voy a sentir más presiones de este tipo, ¿sí? Entonces la fuerza que yo voy a sentir aquí, ¿sí? En este diferencial de Y, ¿cuál sería? ¿Sí? Voy a llamarle diferencial, ya lo voy a cambiar aquí de color. Entonces, el diferencial entonces, el diferencial de fuerza que yo voy a sentir ahí, le voy a llamar la fuerza que voy a sentir ahí en ese diferencial de Y, sería la presión, ¿sí? Por el diferencial de área, ¿sí? Vean, esto es la relación que ya conocemos. Presión es, ¿qué es presión? Fuerza sobre área. Pero en este caso me estoy refiriendo a una parte muy infinitesimal, entonces le voy a llamar
diferencial de fuerza, ¿sí?, entre diferencial de área, ¿sí? Entonces, si despejo ahí el diferencial, ¿sí?, me va a quedar así, presión por el área, ¿sí? Pero la presión ya vimos que tiene la forma ρ por G por H menos Y, ¿sí? Esta es la fuerza total que se siente solamente en ese punto de diferencial de Y que yo tengo. ¿Cuántos diferenciales de Y tengo? Un infinito, ¿sí? O sea que si yo me voy subiendo, pues voy a tener un diferencial de fuerza 1, ¿sí?, que va a ser ρ por G por H menos Y1. Voy a tener otro diferencial en otro punto, ρ por G por H menos Y2, y así sucesivamente voy a tener un infinito. Y la suma total que va a sentir la presa y la fuerza total en la presa será la suma de cada una de estas fuerzas que tengo aquí. ¿Cuántas sumas voy a hacer? Infinito, ¿sí? Infinito. ¿Ok? Entonces, ya que tengo eso, pues resulta que esta suma infinita se convierte en una integral. Esto, de manera abreviada, se puede escribir como la suma de los diferenciales, ¿sí?, desde que i vale 1 hasta infinito. Quiere decir que tengo una suma infinita. Esta suma infinita no es otra cosa más que la integral, ¿sí?, de ese diferencial de fuerza, ¿sí? Pero vean, ese diferencial de fuerza ya tenemos una manera de escribirla, que es esta que tengo aquí, ¿sí? Entonces, vamos a agregarla, ¿sí? Aquí me faltó el diferencial de área. Uy, diferencial de área. Nos va a quedar así. Vamos a seguirle. Entonces, esto nos va a quedar que la fuerza total nos quedaría como la integral de la fuerza, como dijimos que era la diferencial de la fuerza, ρ por G por H menos Y por el diferencial de área. Pero el diferencial de área, ρ por G por H menos Y, era omega por el diferencial de Y, ¿sí? Vean que aquí ya nos aparece la integral y tenemos que calcular la integral respecto del valor de Y, ¿sí? Y entonces, pues ¿de dónde a dónde va a variar Y? Pues desde que vale 0, ¿sí?, hasta que vale, pues, la altura hasta donde llegó el agua, ¿no?, que es H mayúscula. Entonces, calculando esta integral, nos está dando la fuerza total, ¿sí?, que va a sentir la presa debido al líquido que se encuentra en ella, ¿sí? Y vean, aquí estamos considerando todas las fuerzas en todos los puntos, en todos y cada uno de los puntos, ¿sí?, de la presa, ¿sí? Entonces, pues ahora basta simplemente con calcular esta integral y está el problema resuelto, ¿sí? De aquí conocemos H mayúscula, no conocemos Y, pero es la integral justamente, es la variable que nos va a permitir variar desde 0 hasta H. Conocemos ρ, que es la densidad del agua, en este caso pues es una presa, entonces es agua dulce, que son los 1000 kilogramos, recuerden la densidad del agua son 1000 kilogramos por metro cúbico, la gravedad que es 9.8 y está el problema resuelto, ¿ok? Pues resolvemos esta integral, ya son integrales relativamente sencillas, son dos integrales, una es esta y la otra por W, ¿sí?, diferencial de Y,
Y la otra integral sería esta, rho por G por Y. Me faltó aquí la omega o la W. Y diferencial de Y. Este Y que está aquí es este que está aquí. Ok, estamos haciendo el producto y nos está quedando ahí. Vean que la rho, la G, la H y la W son constantes. Entonces pueden salir de la integral, de la primera integral. Y nos quedaría solamente la integral, esta integral que tenemos aquí. Lo mismo va a pasar en esta integral que tengo aquí. Y solamente nos va a quedar la integral. La Y no la podemos sacar porque es justamente respecto de la cual estamos integrando. Entonces no podemos sacarla. La primera integral, la integral de diferencial de Y, ¿cuánto es? Pues Y evaluada desde 0 hasta H. ¿Cuánto vale la integral de Y? Esa ya la deben de saber. Y nos queda, ¿cuánto? 1/2 de Y cuadrada, evaluada también de 0 a H. ¿Ok? Entonces, hacemos aquí los cálculos y aquí nos quedaría pues H evaluando en el límite superior y en el límite inferior nos queda esto. Y acá evaluando en el límite nos quedaría esto y nos quedaría 0, evaluando en el límite inferior. Entonces, esto que nos queda aquí sería rho por G. Vean, H por H nos quedaría H cuadrada. Y acá nos quedaría rho por G por W, ¿sí? Por 1/2 de H mayúscula cuadrada. Vean que es exactamente lo mismo. Entonces, 1 menos 1/2, pues nos va a quedar 1/2 de rho por G por W por H cuadrado. Entonces, ustedes díganme a qué altura llega la presa de agua. Lo multiplicamos por la anchura de la presa, lo multiplicamos por la densidad y lo multiplicamos por la gravedad, por la densidad y lo dividimos en 1/2 y esa va a ser la fuerza total que se va a sentir en la presa. ¿Okay? Este es un excelente ejemplo para tratar de entender el cálculo diferencial. Es un ejemplo muy bonito de cómo se aplica el cálculo diferencial, e integral. Así es que los invito a que analicen este ejemplo, ¿sí? Y cualquier duda, pues me envían un mensaje. Ok, pues por hoy es todo y